Ya, papi. Ah, ahora. ¡Ay! Ya. Ya, buenas tardes. Me estoy dirigiendo a ustedes, bájale un poquito el volumen. Me estoy dirigiendo a ustedes para poder conversar del coronavirus. Vamos a hablar Ahí sí. en dos etapas. La primera etapa se trata del virus mismo y les voy a contar algunas novedades también que hay con respecto al virus y algunas cosas como posibles soluciones. Y la segunda etapa son consejos prácticos para la higiene de la casa y en general las proporciones, por ejemplo, de cloro-agua, para mantener una buena higiene, digamos, desinfección cuando ustedes necesiten hacerlo, ¿ya? Pero más que nada vamos a dedicarnos al virus mismo. Vamos a hablar del virus, vamos a hablar primero de la parte de la angustia. En la consulta y a nivel general, a nivel de todo lo que es, especialmente en Europa, el nivel de gente con angustia, sobre todo la que trabaja en salud, es de 70%. El nivel de depresión y crisis de pánico es del 50%. O sea, la gente que está trabajando en salud realmente está teniendo muchos problemas de salud mental. En general la angustia, y no solamente en los que trabajan en salud, sino que también en aquellos que están en sus casas y que están tremendamente angustiados por lo que es el coronavirus, o sea, el COVID-19, y el efecto que está teniendo sobre la tranquilidad de las personas, porque créanme que esto ha hecho actuar por miedo. El miedo es una emoción, y es una emoción que claramente no es muy inteligente en general. Por ejemplo, cuando uno se enoja, una emoción, uno no dice nada inteligente. Las emociones en sí no son inteligentes porque pertenecen al sistema primitivo del cerebro y básicamente cuando hay emociones no entra la razón. Por lo tanto, cuando la gente empieza a tener pánico y miedo, en general lo que sucede es que empiezan a actuar en forma irracional. Por ejemplo, cuando pasó todo esto del COVID-19, la gente se agotó el confort. Yo nunca entendí la relación entre el confort y el COVID-19, excepto que el COVID deja la embarrada, pero el confort no sirve para limpiarlo. Y por otra parte, que se hicieron de susto. Entonces yo creo que eso es complicado. Pero en esencia, el miedo hace actuar irracionalmente. A todos los cachorritos les pido que mantengan la confianza y la paz, porque esto no es tan terrible como lo piensan algunos. O quiero decir que es terrible, pero no es la magnitud del miedo, porque las cosas cuando se ven del punto de vista miedo son realmente malignas. Y quiero para esto explicar lo siguiente, o sea, para que ustedes tengan una proporción distinta de lo que va a ser específicamente el virus en Chile. Vamos a suponer que Chile sigue el mismo camino de Italia, cosa que ya no fue, ¿ya? El camino de Italia ya no se está replicando en Chile. La curva de Chile para el 1 de abril teníamos que tener 43.000 casos y teníamos 3.100 y fracción. Por lo tanto, nuestra curva ya se aplanó y de hecho el pic debía presentarse a mitad de abril y de hecho a principio de abril, de hecho, según la curva que tenía Italia, porque estábamos siguiendo exactamente la misma curva de Italia y de España. Pero gracias a Dios por las medidas que se toman por la OMS, básicamente la curva en Chile se ha ido aplanando y porque la gente también ha sido obediente, porque en Italia las medidas se tomaron, pero la gente no fue obediente y por lo tanto generó mucho problema. Pero en resumen, lo que sí sabemos es que ya la curva es distinta, pero suponiendo, y esa es una muy buena noticia, esa es la primera buena noticia. La segunda buena noticia, suponiendo que siguiéramos la curva de Italia, Italia en este momento ya empezó un poquito ya el descenso, ya está en la parte plana y está recién empezando a comenzar a bajar. Está el inicio de eso, está pasando de la meseta hacia abajo, está recién, pero se calcula que la cantidad de muertos podría ser es muy especulativo esto, realmente especulación, pero entre 18 a 20 mil personas cuando mucho. En general, si es que todo marcha sin vacuna, sin nada, sin ninguna solución concreta del virus. Ahora, ellos tienen 60 millones de habitantes. Si llevamos esa proyección a Chile, nosotros tenemos menos de 20 millones de habitantes. Pero supongamos que sean 20, la proyección de esos 20 millones de habitantes en Chile, supongamos que Italia tuvo 20.000 en 60 millones, la proporción en Chile debiera ser como 7.000
en 20 millones, menos que eso. Nosotros no vamos a llegar probablemente a eso porque si ustedes se fijan, la tasa de mortalidad en Chile es realmente la más baja de toda Latinoamérica en este momento. Tenemos la menor cantidad de muertes por número de infectados. Y supongamos que están maquillando las cifras. Si son mayores las cifras y la cantidad de muertos está ahí, como dicen, en ese caso nuestras cifras son realmente aún más bajas. Pero vamos a suponer que es una cifra baja, pero va a subir cuando estemos colapsados, que es lo más probable. Ahora, en ese escenario, 7.000 personas podrían morir en el peor de los casos, ¿ya? Ahora yo me pregunto, ¿qué son? Yo sé que 7.000 es demasiado. Primero que nada, en términos humanos es terrible. Pero, ¿qué son 7.000 para 20 millones de habitantes? Quiero que me entiendan esto porque quiero ayudarles a sacar la angustia. Estas son cifras totalmente especulativas, no es algo que sea concreto ni sólido porque va a ir variando según las medidas y según el comportamiento de la gente, pero es una especulación razonable en base a lo que ha sucedido en Italia. Ahora, que mueran 7.000 personas en Chile, insisto que es terrible, pero son 7.000 de 20 millones. Ahora, estos 7.000 de 20 millones significa que 19.993.000 van a sobrevivir. Y esto es realmente importante porque esto significa que la gran mayoría va a sobrevivir. Por lo tanto, el miedo que tenemos en este momento es por no ser parte de esos miles que van a morir. Ojalá que sean los menos miles posible. Le ruego a Dios que sea así, porque realmente el dolor sigue siendo enorme. Pero quiero que entiendan que la gran mayoría va a sobrevivir. Esa es la otra gran noticia. Entonces, por muy mala que se vea la cosa, en realidad es mala. Pero la enorme, gran mayoría va a sobrevivir. ¿Por qué les cuento esto? Porque en la consulta, cada vez que veo a la gente, la veo con un nivel de angustia tan grande que piensan que si les da el COVID-19 se van a morir. Esto no es así. Vamos a poner un ejemplo, la tasa de mortalidad de gente joven del 0,2. Si no tienen antecedente de comorbilidad, o sea, enfermedad como diabetes, cáncer o enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, para ser más exacto, también asma, bronquial o cosas así, si no hay antecedente de comorbilidad, y definitivamente, entre comillas, eran sanos, la mayoría de ellos o eran fumadores o eran sobrepeso extremo, obesidad mórbida que se llama eso, o tenían alguna infección respiratoria importante, por ejemplo una neumonía o una bronquitis muy fuerte, y más encima sobre eso se agrega un COVID-19. Entonces eso es como una desgracia para gente sana, ¿ok? Entonces, como concepto es que definitivamente nosotros tenemos ese COVID, pero recuerden que la gran mayoría va a sobrevivir. Como segundo concepto que les quiero comentar ahora, es que hoy día hay tratamiento para esto que se está haciendo. De hecho, en la mayoría de las UCIs, incluso en el mundo, están usando la cloroquina con acitromicina. No voy a decir con los mejores resultados del mundo, pero sí ayuda a disminuir la gravedad del tema. O sea, esto claramente es una ayuda. También se están intentando el Remdesivir, que es una antiviral, y algunos antivirales que se usan para el SIDA. Y eso en realidad están funcionando. Están recién empezando a hacer unos estudios que están funcionando al parecer bastante bien. En Australia tienen el concepto con el Calestra, que es un antiviral para el SIDA, más la cloroquina, y han tenido resultados bastante positivos. Por lo tanto, quiero decirles que hay tratamientos, pero estos tratamientos están reservados generalmente para la gente que está más mal. Ahora quiero que recuerden que la canciller alemana decía que el 70% de su gente se va a enfermar. Se calcula que es entre el 60 y el 70% de la gente que se va a enfermar en un país. Ahora, ese porcentaje que no se enfermó simplemente no pescó el virus, ¿ya? Y ese 70% que lo pescó, el 80% son leves o asintomáticos. El 20% restante se divide en dos, 15% que es moderado, y si le da neumonía es severo, podría hospitalizarse, de hecho se hospitalizan, y 5%, 4,7% tanto, es crítico. Por lo tanto,
para esos pacientes que se hospitalizan está reservado esos tratamientos porque son excesivamente caros. Pero en general hay tratamiento. Esa es la otra buena noticia. Entonces, ya estamos dando buenas noticias de esto que está pasando. No significa que tengamos solucionado el problema, estamos lejos de eso. Por otra parte, la última buena noticia de lo que es el virus propiamente tal, es que hay una vacuna que se está probando y es posible que salga por ahí por junio. Nunca antes se había sacado una vacuna a esa velocidad, cosa que me es un poquito sospechoso, pero aparte de ser sospechoso, lo bueno es que vamos a tener una vacuna. Esta vacuna sería para el COVID-19, lo cual es bastante rápido y bueno, porque en pocos meses han sacado una vacuna. Lo mínimo que se habían demorado es 1 año y aproximadamente 2 meses, con todos los permisos que hay que conseguir y todo lo demás. Es como medio rarífico todo que haya salido rápido, pero salió rápido. Así que existe la posibilidad de una vacuna. No sé en qué momento va a llegar ni en qué momento se va a masificar y no sé si Chile alcance a tocar todo eso, pero definitivamente ya está la esperanza de una vacuna que ya se acerca, ya los trabajos de investigación ya están andando. Eso en cuanto al virus en sí, así que quería darles esas buenas noticias porque dentro de las malas noticias también hay que dejar las buenas. Y ahora les quiero dar algunos consejitos en general. Para desinfectar superficie y cosas así, nosotros en general, hay una proporción de cloro. Se usa cloro entre el 5 y el 6%, pero se diluye en 10, o sea, 1 litro de cloro por 10 litros de agua. Esa es la proporción que tiene que tener y tiene que quedar con un cloro al 0,5% para ser aplicado en superficies. Y con este cloro al 0,5% en general de 1 litro de cloro por 10 de agua, en general tenemos un desinfectante bastante bueno. Emite un olor a cloro bastante fuerte en todo caso, ¿eh? Y cuando uno respira ese cloro, créanme que yo creo que si hay algún bicho en la garganta, muere porque se cuece todo, así que ahí van a terminar cocidos, ya no con alcohol, sino con cloro, pero en fin, funciona. Así que para los que quieren tener algo a la mano para poder desinfectar, lo que se usan para esto son fumigadores que incluso se usan en agricultura y cosas así. Esos son bastante buenos para fumigar, hay de distintos tamaños, ustedes los pueden usar. Eso en general. Explica qué es la máquina para dar el producto a la superficie que se quiera descontaminar. Esas máquinas son verdaderos fumigadores, lo que ustedes ven como maquinitas fumigadoras de plaguicidas, las que ven en agricultura son lo mismo, son exactamente iguales. Bombas de aire. Son bombas de aire que uno va bombeando con la manito y con la otra mano va tirando un spray, porque tiene que ser una nube. Y con esa nube se cubre bastante en general, ¿ok? Ahora, en general también se ha descubierto que los guantes no sirven de mucho porque tú tocas una superficie con el guante y el guante ya no sirve. Por lo tanto, los guantes no son de tanta utilidad. Y además de eso, porque si tú tocas superficies que están contaminadas con el guante, y uno se lleva máximo 3.200 veces las manos a la cara. Por ejemplo, se rasca la perilla, o se rasca la ceja, o se rasca la cabeza, alguna cosa así. Pero uno se lleva muchas veces las manos a la cara y con o sin guantes uno se contamina igual. Por eso que recomiendan lavarse las manitos, sigue siendo el mejor sistema. Ese lavado de cada 20 minutitos, nosotros lo hacemos con cada paciente, que es la función que tenemos que hacer nosotros, pero en general eso es lo que se hace. El alcohol gel son buenos, funcionan, pero tienen que asegurarse que tengan sobre 70 grados. 70 grados para arriba funciona espectacular, bastante bien, eso como sistema de limpieza de manos. En la mascarilla, las mascarillas son buenas, me han preguntado si las pueden lavar de nuevo y las pueden esterilizar. Bueno, les quiero decir que si están limpias, el sol con un par de horas mata a todos los bichos. La luz ultravioleta del sol es un asesino de virus y bacterias. Así que si ustedes quieren esterilizar algo, déjelo al solcito. El solcito, un par de horas al sol, son espectaculares. Por otra parte, si tiene autoclave alguna cosa así, se pueden esterilizar. Las mascarillas que más sirven son las N95, ahogan como bestia, pica la cara, pica la perilla, pica todo, pero funcionan. Ahora tampoco son totalmente protectoras para prevenir que te contagies, más son para prevenir que uno contagie a otros. Esa es la mayor función en realidad, porque solo previenen en un 30% de que tú te contagies. Por lo tanto, las mascarillas son útiles,
y recuerden que si hay más de 1 metro, la mascarilla como que no es tan útil, pero tiene que seguirla usando porque en algún momento se pueden acercar. Por lo tanto, no deje de usar la mascarilla a pesar de todo, sigue siendo el mecanismo más útil y no solo tiene que usarlo la gente que está contagiada, sino que también tiene que usarlo la gente que está sana, porque recuerden que el 80% van a ser leves asintomáticos que ni siquiera supieron que tenían el virus y lo andan contagiando por todas partes. Así que lo lógico sería que todos usáramos mascarilla, así prevenimos un poco la contaminación del virus a través de los que están andando sin mascarillas, y también podemos prevenir las infecciones en gente que podría ser bastante frágil. Eviten ir donde los abuelos, hagan videoconferencias, hagan todo lo que tienen que hacer, pero eviten visitarlos. Otro consejo sano es que le den vitamina D. La vitamina D, ahí ya hay estudios bastante positivos, incluso hay metaanálisis. El metaanálisis es un gran estudio, una cuestión que nosotros los médicos usamos como lo que se llama medicina basada en la evidencia. Ya, esta medicina basada en la evidencia dice que la dosis de vitamina C alta, 2.000, 3.000 y hasta 5.000 en los más abuelitos, 1.000 unidades, 5.000 unidades diarias, ya, diarias a tomar. Esto funciona bastante bien y disminuye la cantidad de cuadros respiratorios y podría ayudarnos a prevenir las infecciones respiratorias, incluyendo el COVID-19. Por otra parte, hay estudios que ya han mostrado que la vacuna BCG, hay que recordar que estos países de Europa, muchos de ellos ni siquiera estaban con la vacuna BCG porque ellos han superado la barrera de lo que es la tuberculosis. Nosotros todavía no, pero ellos sí, así que nosotros todavía seguimos colocando la vacuna BCG, la que se coloca al recién nacido que le brote, le sale pus en el bracito, esa vacuna. Bueno, se ha visto que esa vacuna al colocarla protege contra el coronavirus. De hecho, están así que algunos países en Europa ya la están colocando específicamente al personal de salud para protegerlos contra lo que es el coronavirus, que de pasadita son los que están más expuestos, ¿no? Esos son como complicados. Y algunos se pueden volver a contagiar con el coronavirus. Ese es parte del problema que se ha tenido en Europa, que se pueden volver a contagiar. Pero bueno, eso ya sabemos que el virus cuando se vuelve a contagiar no da con la misma intensidad porque ya hay memoria inmunológica, lo que significa que se defienden mucho más rápido y mucho mejor. Si no hay BCG, el Bronchovaxón adulto, para los abuelitos sobre todo, se los recomiendo, o la Prevenar, pero la Prevenar acaba de ser prohibida. Eso fue por el Ministerio, por el ISP, que emitió una normativa y la Seremi tiene que aprobar cada vez que se dé una receta de Prevenar. Así que les recomiendo mucho más fácil. El Bronchovaxón adulto se da una vez al día por 10 días del mes, por 3 meses seguidos, siempre los mismos 10 días de cada mes. Ayuda un montón, sobre todo si son abuelitos y son 70, 80 años, les recomiendo que lo den. A los niños no tanto, porque en realidad al niño se lo doy todos los años, porque la intención es que ellos no se enfermen tanto. Pero a ellos ya me imagino que lo tienen, por lo menos los que han ido a la consulta se lo he recetado a todo el mundo, pero los abuelitos conviene dárselo sobre todo los que son 70, 80 años de vida. Y lo otro que, otro consejito práctico es definitivamente, algunos probióticos ayudan bastante a prevenir enfermedades respiratorias. Por eso tenemos el Bion 3, el Muno, y hay otros más que son bastante buenos, que son buenos para usar. Todo lo que tenga probióticos para el aparato respiratorio con algunas vitaminas. Recuerden que la vitamina D funciona bien. La vitamina C funciona, pero funciona más cuando está enferma la persona. Tiene que ser en dosis altas, sí. Más que preventiva, es más... la vitamina C es antioxidante, antiinflamatoria. Y el coronavirus lo que produce es una tormenta de inflamación pulmonar. Eso es lo que hace. Entonces, durante el periodo de inflamación pulmonar, tiene algún uso, ¿ya? Así que, igual que el omega 3, pero eso es la etapa de infección. Así que, en general, ya tienen una idea más o menos clarita con algunos consejos prácticos sobre lo que podemos hacer con el COVID-19. Que Dios les bendiga, no se llenen de miedo, llénense de fe. El miedo realmente atormenta a las personas, la preocupación y el miedo te hacen esclavo, la fe te hace libre. Escoge la fe como un mecanismo de libertad personal para no llenarte de temores. Ocupa los consejos, hace todo lo que tienes que hacer. Y ahí que Dios nos ayude a todos y que todos salgamos adelante. Recuerden que
19.993.000, estoy haciendo una especulación, pero para que ustedes entiendan, 19.993.000 de los 20 millones van a sobrevivir. La gran mayoría va a sobrevivir. Una minoría va a morir, lo lamentamos muchísimo porque sabemos que va a ser así, muy triste, pero la gran mayoría va a sobrevivir, así que no se angustie su corazón, tenga fe, siga las instrucciones, siga las cuarentenas que tiene que seguir si lo mandan a hacer cuarentena, siga todo y hágalo con fe, no con pánico. Preguntas. Aquí Carolina C. Acevedo dice, ¿existe la posibilidad que este virus vuelva a aparecer el próximo año como el virus de la influenza? Buenísima la pregunta. Mira, si más del 60% de la población se contagió con el virus, que es lo que probablemente va a pasar, ya hay una inmunidad adquirida en la comunidad. Por lo tanto, si se presenta el virus, va a tener una enorme resistencia inmunológica por más del 60%, lo que dice que la propagación de ese virus va a ser prácticamente cero. Muy poco probable que se repita si más del 60% de la población específicamente ya se infectó con coronavirus. Pregunta Roxy Aguirre si a los niños igual hay que darle vitamina D. La vitamina D se dosifica distinto en niños porque obviamente son más chiquititos, pero ahí está el Vit D, se lo puedo recomendar, 4 o 8 gotitas, depende de las edades, los más chiquititos 4, los más grandecitos 8, y los grandototes ya la misma dosis de los adultos. Steffi Agustito Maldonado, a los inmunosupresores, ¿qué cuidado se les debe de tener en especial? Los inmunosupresores, bueno, eso es realmente un problema porque precisamente las defensas tienen que subir en este periodo y no bajar. Los inmunosupresores hacen bajar las defensas, por lo tanto, estas personas quedan más expuestas al virus. Y ese es parte del problema de la gente que tiene cáncer, porque están tomando inmunosupresores y medicamentos que son realmente complicados. Y, por ejemplo, los trasplantados todos toman inmunosupresores. Las que tienen enfermedades reumáticas, muchos de ellos toman inmunosupresores. Por lo tanto, este tema de la inmunosupresión es un poquito complicado para el COVID. Pero obviamente por eso la vacuna antiinfluenza, que se la recomiendo a todos, no se tiene que juntar el virus influenza con el COVID. Esos dos son malos. Así que a lo menos saquemos uno del camino. Perfecto, aquí dar las gracias por la preocupación y mantenernos al día. Bendiciones, dice. Con cariño hacemos esto, esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta o consulta que se le quiera hacer al doctor antes de terminar este en vivo? Ok, aquí arriba había una pregunta sobre el tema de la mascarilla. Vuelven a preguntar si realmente todos los deben ocupar o solamente las personas que están infectadas. Lo ideal sería que todos ocuparan mascarilla. Recuerden que hay del 70% que sí se va a infectar, como decía la canciller alemana, hay 60-70% variable, pero 70% pongámosle. El 80% de esos 70 que sí se infectaron van a ser leves o asintomáticos. Por lo tanto, ellos son los que van a esparcir la enfermedad. Si la usamos todos contagiamos menos. Entonces podemos disminuir y aplanar la curva en la medida que más usemos mascarilla. Recuerda que la mascarilla se usa por amor al prójimo más que por amor a uno mismo, porque previene poco para que uno se contagie, un 30% solamente, pero previene más cuando uno tiene el virus y va a contagiar a otro, entonces contiene todo en la mascarilla y eso previene que otros se contagien. Si usted quiere pensar en el bien mayor y ser solidario, use mascarilla. Perfecto. Al parecer no hay ninguna otra pregunta, Doc, así que nos podemos... A ver, dice, ¿los antiparasitarios efectivamente funcionan? Ya, bueno... El cloroquina es un antimalárico, ¿ya? Y efectivamente funciona. Lo que hace es impedir un poco la entrada del virus a las células. Por lo tanto, eso se asocia con los antivirales que actúan en la reproducción del RNA, porque es un RNA. Y eso impide que los antivirales asociados con eso ha funcionado bastante bien. Los estudios que hicieron en Australia hace poquito han sido bastante prometedores, bastante prometedores. Ahora, recuerden que se están haciendo todo tipo de estudios en este momento en forma desesperada, porque los estudios se están haciendo en forma desesperada para conseguir respuestas.
Dice, los cuidados para las embarazadas, ¿cuáles podrían ser? El Cariño y embarazo salud. es un riesgo por sí solo en general y tiene posibilidades de más complicación. Yo les recomiendo, primero que tomen vitamina D, ya les conversé, y ahí a ellas sí les recomiendo el Bronchovaxón y todo lo que puedan hacer para tener precauciones. Primero, todo tipo de precaución. Segundo, mejorar las defensas, vitamina D, Bronchovaxón, que les puede ayudar mucho. Y los probióticos, como ya lo conversamos, también son bastante útiles. Perfecto. Aquí alguien que quería ver si es que entendió mal. Tiene temor porque tiene 2 hijos que son asmáticos y quiere saber si es que realmente el 60% de la población chilena se va a contagiar. Más o menos es lo que se va a contagiar. Eso también es una especulación que se hizo por los epidemiólogos, sobre todo al principio de esto, habían artículos donde decían que el 60% se va a contagiar. Ahora, quiero explicar algo. Ya que me hablaron de las enfermedades crónicas, es súper importante que la persona, por ejemplo, han salido artículos donde dicen que los medicamentos ARAS-2 y los ICAS, los IECAS, básicamente, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, enalapril, losartán o valsartán, dicen que realmente favorecen el crecimiento del virus y hace peor la infección. La verdad es que ningún estudio ha sido concluyente con eso y todas las asociaciones de cardiología del mundo y la OMS ha sido categórica en decir no suspendan los medicamentos antihipertensivos. ¿Qué quiere decir esto? Que las enfermedades crónicas sale más caro que la presión les suba y que el COVID les pilla con la presión alta que cualquier otra duda que haya con los antihipertensivos. En general, lo que podemos decir que cualquier patología crónica que esté descompensada va a ser un verdadero problema para cuando llegue el COVID. Así que si usted es crónico, si por ejemplo es diabético, mantenga el azúcar menor de 130. Si usted es asmático, en ese caso use el tratamiento preventivo para que no le den las crisis asmáticas. Si usted es hipertenso, mantenga la presión menos de 140/90. Eso es ideal. Y así sucesivamente. Si usted tiene insuficiencia cardíaca, tómese los remedios para insuficiencia cardíaca, manténgase controladito. Y tienen tiempo para controlarse hasta cuando llegue el pic. Cuando ya estemos cerca del pic, ahí les sugiero a todos los crónicos, no vayan a ninguna parte, enciérrense, quédense en la casa. Los crónicos por ahora se pueden controlar, pero después ya no. Dicen, si me pongo la vacuna de la influenza, ¿me puede bajar las defensas? Al contrario, te suben. Ok, dice que su papá tiene 93 años, no puede salir a la calle, pero estuvo conmigo 2 semanas. No aguantó más y se fue a su casa. ¿Y dónde está su casa? Después dice que preguntan si las mascarillas con filtro funcionan, las que tienen algodón de cobre. Ya, bueno, las que tienen algodón de cobre por sí solas son esterilizantes, porque el cobre esteriliza, mata virus, por lo tanto eso funciona. De hecho, una esponjita de esa que ustedes tienen para lavar ollas, hay unas que son de cobre. Si ustedes compran esponjas de cobre y la colocan dentro de la mascarilla, ustedes pueden tener un efecto bastante positivo como esterilizantes para que no entre el virus por la mascarilla, y ahí sí que tiene un efecto mayor. Doctor, pregunta la señorita Lorena Jara Contreras, si el alcohol de 70 grados se mezcla con agua oxigenada, ¿sirve como desinfectante? El alcohol solo sirve como desinfectante y si le agregas un poquito de oxigenada, la oxigenada mata más todavía. En la oxigenada el cloro y el detergente matan muy bien. Recuerden que la membrana de las bacterias y virus tiene fosfolípidos y estos fosfolípidos, que son grasitas, básicamente interactúan con el detergente y se deshace la pared, así que funciona súper bien con este COVID-19. Así que el sistema del detergente, el cloro, la oxigenada y el amonio cuaternario también se lo quieren usar, es más caro, sí, ese es más caro. Pero en general el alcohol de 70 anda bien. ¿Es real que una persona pueda contagiar a las mascotas o viceversa? Bueno, existe el coronavirus en las mascotas, hace rato, no de ahora, incluso en los murciélagos, así que para que ustedes tengan la película clara, pero de que hay transmisión, esas cosas así, sí, pero del COVID-19 a las mascotas como perritos, no, así que no se preocupen. Yaen Morales, hola Doc, ¿los fumadores son más propensos al virus? Es lo que recién está diciendo, los que son personas jóvenes y sanas que han tenido casos graves, generalmente o son fumadores o son obesos mórbidos o tienen una patología respiratoria importante. Por ejemplo, neumonía, una bronquitis obstructiva, algo así, pero algo importante.
que definitivamente cuando viene el COVID los pilla mal. Entonces estás peleando con un enemigo y luego te llega otro que es peor. Eso es malo. Así que hay que tratar de evitarlo. Es que si estás enfermo, mejórate rápido. Eso tienes que hacer. Y En, evitar fumar. Por favor, dejen de fumar. Dejen de fumar. No corran riesgo inútil. en Instagram, ardilluela.4. Doctor, he oído que los franceses han aplicado 600 de hidroxicloroquina y 500 de acitromicina. ¿Cómo se pueden conseguir esos medicamentos si solo se puede conseguir con receta de la malaria? Primero, la hidroxicloroquina está escasísima. Pasó lo mismo que con el confort. No sé cómo la gente supo que tenía que comprar hidroxicloroquina, pero definitivamente se la agotaron toda. Yo le digo porque he tenido pacientes con COVID que tuve que recetar específicamente la hidroxicloroquina como tratamiento con acitromicina, que es lo que se está haciendo en Francia. Incluso se está haciendo en varias UCIs de Chile en este momento, ya se está haciendo la hidroxicloroquina con acitromicina. La acitromicina es un antibiótico, pero se usa como antiinflamatorio que ha funcionado muy bien en el COVID-19. No como uno quisiera, pero acuérdense que estamos con un virus nuevo, estamos tratando todo, pero está funcionando. A Eh, propósito, hidroxicloroquina no creo que haya disponible para el público general. Yo creo que va a estar disponible para los pacientes hospitalizados y va a estar disponible para los pacientes que son más graves. ¿Ah? Yo creo que en general para el resto no va a contar con no eso. de libre mercado. Pero recuerde que del 70, no se va a enfermar el 100%, se va a enfermar el 60-70% según los epidemiólogos. Y ese 60%, el 80% va a ser leve asintomático, así que muchas veces no van a tomar ni una cuestión, porque ni siquiera se dieron cuenta que estaban enfermos. Y solo el 20% del 60% se van a enfermar, así que ojo con Grave. eso. O sea, no. 20%, Con síntomas. 15% es moderado, podría dar neumonía y podría ser grave. Aproximadamente el 10%, el 60% se hospitaliza. No, como dicen algunos, el 20%. Negrita Jazz dice, Doc, tengo un embarazo gemelar bicorial. Me preocupa ya que he tomado bronchovaxón. ¿Cuál es la dosis para una embarazada? Y tomo ácido fólico, Motaferfor Plus y remedios. Ya, tienes que tomar vitamina D, bronchovaxón adulto, la dosis es la de toda la gente. Es una cápsula al día por 10 días del mes, por 3 meses seguidos, usando siempre los mismos 10 días de cada mes. ¿Esto mismo se aplicaría para personas con asma crónico? Para todos los crónicos y para todos los que tengan sobre 70 años, yo les recomiendo el bronchovaxón porque eso le va a andar bien. Perfecto. Aquí dice que si uno se puede contagiar por medio de la comida. Si alguien te Exótica. estornuda arriba de la comida y la comida está... A ver, el bicharraco no muere a la temperatura ambiente, porque algunos dicen que muere a los 29 grados. No, no es verdad eso. Así que voy a aprovechar de decir que eso es una mentira que anda en internet. ¿Ya? Pero sí muere a los 56 grados. Si estornuda sobre tu ensalada, sonaste. Telada. Telada, Sobrevive. así que sobrevive. Pero si tienes un plato de sopa caliente, te aviso que Murió el bicho. murió el bicho. Así es que... A comer obviamente, sopitas. sí, a todo esto, cuando uno toma cosas calientes, ayuda un poco cuando estén enfermitos, tomen mucha agüita, si es que llegan a tener el COVID, sorbitos de agua 15 minutos, cada 15 minutos un sorbito, porque eso hace tragar el virus, porque se concentra mucho a nivel nasal, y un Physiolimp H, tiene que decir H, ahí para las fosas nasales. ¿Ah? O si no, agüita con sal más concentrada de lo común y corriente, y listo. Y vamos andando porque eso mata bichos, y eso ayuda a que salga, más que nada por limpieza, por arrastre, el líquido sale, se traga, llega al ácido del estómago y el ácido del estómago los mata. Así que con eso no mejoramos la enfermedad, pero sí disminuimos la carga viral y si disminuimos la carga viral, menos posibilidad de que haga gran daño. Dice en Facebook, hola Doc, yo sufro de lupus y fibromialgia. Hoy muy activa. ¿Qué me puede recomendar? Muchas gracias. ¿Qué te puedo recomendar? Que te coloque, hagas todo lo preventivo. En todo caso, te aviso que ni el lupus, bueno, el lupus sí, porque toma medicamentos que son complicaditos, pero como la prednisona y otras cosas más. Pero en general, la fibromialgia no es un factor de riesgo para lo que es el COVID-19. El lupus depende de los medicamentos que tomes, pero te recomiendo que hagas todo lo preventivo que ya hemos estado conversando. Perfecto. Aquí pregunta Ardillola nuevamente, ¿qué remedio preventivo se le puede dar a los asmáticos crónicos de 23 y 16 años?
La prevención depende del médico que te esté viendo, porque eso es muy importante. Hay distintos tipos de inhaladores preventivos y hay Monte Lucas, pero eso depende de lo que el médico consideró necesario darte para que te mantengas sin crisis asmáticas. Y esto van en distintas escalas, por lo tanto no te puedo dejar un consejo por internet, porque eso habría que verlo personalmente, pero en general sí te puedo decir que tiene que mantenerse controladito con todos los medicamentos que corresponde y eso hace que baje el riesgo muy bajo. Por ejemplo, si alguien tiene una glicemia y se sostiene en una glicemia permanentemente de 130, sus complicaciones probablemente van a ser mucho menos. El riesgo, que es del 6% por una persona diabética, porque esa es la tasa de riesgo en este momento, para una persona diabética, si la mantiene el control y crónicamente la ha mantenido en 130, créanme que probablemente no va a tener tantos problemas, porque va a tener la misma tasa de riesgo que una persona que no tiene diabetes, porque sobre 130 es más complicado. Ahí se producen las microangiopatías diabéticas, neuropatías diabéticas y todas las cosas diabéticas. Aquí preguntan por... Aquí dice, mi abuela tiene 86 años y vive en Puerto Montt. Para ella, ¿qué me recomienda? Que siga en Puerto Montt. Que Eso es no lo se mueva de primero. su cuarentena. Sí, mira, que quede lejito de ustedes, por favor, que se mantenga lejito, que esté lo más aislado. Si está en el campo, que la dejen solita y que alguien más vaya a comprar por ellos, sería ideal. Ojalá tengan el menos contacto, en esa edad, sobre 70 años, siempre se complica más la cosa. Pero gente de campo tiene mejores defensas que la gente de aquí de la ciudad. Además que en el campo no sufren tanto de depresión como sufren acá, y la depresión y el estrés bajan las defensas. Así que si ustedes son nerviosos, por favor, no sean nerviosos. Catherine Gajardo pregunta, doctor, una doctora cubana habla en Facebook de un remedio certero para el COVID-19. Hacer gárgaras con bicarbonato de sodio y limón. ¿Eso de verdad ayuda? Ya, lo que pasa es que el virus en sí vive en ambientes ácidos. Por lo tanto, tú haces gárgaras de bicarbonato y la verdad es que está subiendo el pH. Pero no vas a matar el virus. Porque en la práctica lo que más va a hacer es lo mismo que estábamos conversando. Cuando tú tomas sorbitos de agua, estás haciendo que el virus se trague y por eso estás disminuyendo la carga viral. Pero el concepto es el mismo. O sea, estás diciendo gargarita, te lo voy a tragar y vaya a botar, o lo vaya a tragar, pero lo vas a sacar de ti. Pero no lo mata. O sea, disminuye la carga viral igual que cualquier cosa que yo trague. Pero es cierto que lo puede hacer un poquito más porque el ambiente, en vez de ser tan ácido, 5.5 pH, va a ser un poquito más alto. Brevemente a la señora Viviana Letelier Villarreal, sobre los inmunosupresores los hablamos un poquito más atrás para que pueda ver la respuesta anterior que ya se dio. Ya lo vimos ya. Y aquí dice Susana Reyes, hola doc, tengo artritis reumatoide y me inyecto semanalmente Abatacept y me puedo poner la vacuna contra la influenza y cómo me podría yo cuidar del virus. Carito, pero muy bueno, pero en general sí. Colócate el antigripal. ¿Es tan efectivo el interferón? Lo que dicen los cubanos es que este medicamento es sumamente efectivo para el COVID, ¿es cierto? No, a ver, los estudios... El interferón solo no ha funcionado. Ese es otro chiva que nos vendieron los cubanos, pero no importa. Ese medicamento fue en un laboratorio, que es verdad que participan algunos cubanos, eso no es mentira. Pero lo que es cierto es que es chino. Y la verdad es que hicieron varias pruebas en China con el interferón solito y no tuvo el efecto deseado. De hecho, una de las propuestas es que se haga el tratamiento con interferón. Recuerde que están probando todo. Pero la probable propuesta que se va a sacar adelante es el Remdesivir con cloroquina y probablemente interferón, pero asociado, solito no ha funcionado. Enseguida que estoy respondiendo en Instagram. Dice Roxy Aguirre, doctor, ¿es cierto que el eucaliptus es bueno? A ver, el eucalipto es muy bueno respirar en general, aire puro, todas esas cosas así, pero no se ha demostrado que tenga una propiedad realmente protectora del aparato respiratorio. Ahora, hay que entender que todo lo que es fitoterapia todavía falta estudiarlo. O sea, en medicina se han estudiado algunas plantas para poder sacar específicamente medicamentos, eso no es nuevo. Y se han estudiado, por ejemplo, cosas como la manzanilla, que de verdad quita el cólico científicamente hablando, igual que el orégano. Pero en esencia, falta mucho todavía por estudiar, pero hasta ahora... Yo diría, no hay nada demostrado. Dice Rosa Montino, si tomo antibiótico por una amigdalitis, ¿me pone en riesgo?
No, el antibiótico no te pone en riesgo de nada, porque, o sea, a ver, te explico. Si tienes una amigdalitis bacteriana, tienes que matar ese bicho porque la amigdalitis que no se trata va a ser un problema, puede traer incluso enfermedad reumática. Por lo tanto, es una mala idea no tratar una amigdalitis bacteriana. Suponiendo que sea bacteriana y se trató bien, estamos de acuerdo que eso es lo que hay que hacer. Aquí una pregunta un poco difusa. Fresia Muñoz dice, ¿cuántas vitaminas de 100 puedo tomar? De 100, me imagino que está hablando de la vitamina C. D, Sí. C. Ya, porque la vitamina C viene en tabletas de 100 miligramos. A ver, para niños tendría que ser sobre 500, pero recuerden que tanto como prevención no es tanto lo que hace la vitamina C. Recuerden que tiene más, es antioxidante y antiinflamatoria. Así que en realidad en la práctica funciona más en la etapa de enfermedad que en la etapa de... Cuando uno ya está Sí, con el virus. pero tampoco que bruto, que brillante, que funciona. Sí funciona, pero tiene que ser en dosis altas. Y los adultos de 1 gramo para arriba. Vitamina D. La que funciona es la vitamina D, con metaanálisis y todo. ¿Con qué temperatura se muere el virus? Otra vez. 56 nuevamente, grados. 56 grados. Una taza de té caliente sirve, una sopita caliente sirve. Pero también insisto, como esto está a nivel nasal, ese es el ejemplo que estaba dando, a nivel nasal y a nivel de garganta. Y como esto está a nivel nasal, una cosa es que yo trague té caliente por acá, pero eso no llega a la nariz. Por lo tanto, a ver, insisto, tienen que hacerse lavaditos con Fisiolin, por ejemplo, si eso funciona bastante bien como para arrastrar el virus junto con las gargaritas, no gargaritas, sino que tragar agüita y llevarla al Literalmente estómago llevarla para que el ácido la mate, el virus. Eso es lo que se hace. Perfecto. Creo que esas han sido todas las preguntas por el momento. ¿Algo más que quiera agregar, cachorro? Bueno, cachorritos todos, les dejo un mensaje de fe. En esta crisis que tenemos todos podemos cambiar, todos podemos mejorar y podemos aprender. Podemos sacar lo peor de esta crisis y criticar y hacer un montón de cosas más, o podemos aprovechar este tiempo para mejorar como personas y de esta crisis salir mejor personas que antes. Así es. Yo creo que en vez de llorar sobre el dolor, mejor aprender de él y mejorar. Yo creo que eso es una excelente idea. Y recuerden, no se puede salir de un problema con la misma mentalidad. Si no se mata el pensamiento que creó el problema, no vamos a poder tener un nuevo pensamiento para crear la solución de ese problema. ¿Para cuándo la próxima invitación del próximo en vivo? Yo creo que el próximo sábado les voy a traer más noticias y cosas bonitas, ojalá esperanzadoras, porque ya hay mucha gente hablando lo malo, así que yo quiero hacer lo contrario. Perfecto. No dejando de ser realista, pero cariño a todos, que les vaya lindo.